querida Visila. Bueno, aquí un privilegio para nosotras contar contigo y para nuestra comunidad de visionarias. En el briefing que yo, bueno, que le estuve enviando a tu equipo, ¿no? No voy a hablar tanto, ¿vale? Porque es mucho lo que suele escribir, ¿no? Pero sí, en tu libro y en todas las entrevistas que hemos visto, pues bueno, por supuesto, tú te hablas muchísimo de esas mujeres de tu vida, ¿no? De esas mujeres que conforman el pasado de tu vida. Hablas de tu bisabuela, hablas de tu abuela, de tu madre, y me gustaría que nos dijeras cuán determinantes fueron esas mujeres de tu vida para ser la mujer que hoy eres y sobre todo cómo han hecho ellas que seas tú hoy día una de las mujeres más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por tenerme en este espacio. Estoy feliz, la verdad. Y además me encanta el nombre, Visionarias. O sea, qué bien. Está todo muy acertado. Bueno, pues yo creo que todas las mujeres somos una continuación de esas mujeres que nos preceden, ¿no? No somos sin ellas. Entonces, creo que muchas veces nos olvidamos de que esas mujeres han tenido un impacto en nuestras vidas, aunque hayan sido tan diferentes a nosotras y hayamos roto muchos de los status quo, ¿no? En mi caso ha sido así. Pero bueno, si empiezo por la historia de mi bisabuela, pues lógicamente ella tenía un compromiso súper grande con la educación. Ella pues decidió estudiar magisterio en España a finales de los años 50, volvió a Guinea Ecuatorial y montó un colegio, que era un colegio femenino, pensando pues que no hay mejor llave para poder hacer la vida que tú quieres que la educación, ¿no? Y sobre todo, pues ella que venía de un matrimonio de violencia de género, pues pensó que una de las vías para escapar muchas veces de estas situaciones es pues que una mujer esté educada, ¿no? Y que la educación le va a dar también ese poder en sí misma, y creo que eso es importante. Y creo que ella ha tenido pues muchísimo impacto en mi vida, no tanto cuando yo era pequeña, porque tampoco sabía mucho, ¿no? Aunque sí que es cierto que ella me enseñó a leer, pero su historia se ha ido haciendo más presente a medida que yo he ido creciendo. Luego también otra persona es mi abuela Isabel, mi abuela paterna, que bueno, vino a vivir a España y también me conectó con las raíces africanas y hizo que una parte de mí que quizá yo negara o de alguna manera ignorara, pues que estuviera presente en mí, que pues estuviera muy orgullosa de dónde vengo. Y luego, pues mira, mi abuela materna, aunque no la llegué a conocer también, me gustaría incluirla porque creo que su historia, aunque nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, también fue una mujer distinta de su tiempo, ¿no? No tuvo la suerte que otras mujeres tuvieron de tener acceso a educación, a hacer la vida que quiso, pero creo que en su manera de ser también era ya bastante revolucionaria y sobre todo, pues esa bondad y esa generosidad que ha traspasado a mi madre es mi abuela la que lo hizo, ¿no? Siempre le dijo que ayudara a todo el mundo, que siempre diera el corazón, era una mujer súper generosa y esa generosidad se ha ido transmitiendo en la familia y luego mi madre pues ha sido digamos, el fruto de esa generosidad, ¿no? Que nos ha transmitido desde que éramos muy pequeños y luego también que tratáramos a todo el mundo por igual y que no viéramos las diferencias ni nos sintiéramos nunca más o menos que nadie, ¿no? Entonces, claro que estas mujeres han tenido una gran trascendencia en mí y viven en mí y las sigo llevando y por eso pues sus historias pues también quiero que las conozcan las personas, ¿no? Porque siendo mujeres que no tuvieron oportunidades y que tuvieron unas vidas muy complicadas y mucho más difíciles que la mía, pues imaginaros mi abuela Isabel, 14 veces embarazada, perder 7 hijos, pues como madres habría que ver, ¿no? Cómo una persona puede realmente soportar todo eso y lo hizo siempre desde la positividad absoluta, el optimismo absoluto y esas ganas de seguir viviendo, ¿no? Y de reír y encontrar esa manera de reír, de bailar, de celebrar la vida, ¿no? O sea que creo que eso es algo que me han transmitido y por eso pues me gusta celebrarlo todo también a mí. Claro, es que además que bueno, no me he leído todo el libro, voy por la mitad del libro, y tú hablas mucho justamente, bueno, sobre contar historias, pero sobre
aprender de esta historia que te prevalece, ¿no? Esa historia que viene detrás, ¿no? Y así también es como te has también metido lo que es en tu cultura, lo que es en África, que es tu otra cultura, y creo que es algo que tenemos que entender las mujeres, ¿no? Que tenemos que rescatar esas mujeres y esas historias del pasado para conocer quiénes somos y hacia dónde vamos. Yo creo que que es lo que has hecho, ¿no? Ese storytelling del que tú hablas, construir tu historia a partir de esas historias de las mujeres y los hombres, ¿no? Que forman parte de tu vida. Sí, yo creo que empieza por la aceptación, ¿no? Porque hay partes de la historia que por supuesto no nos gustan y Mm. heredamos muchos miedos, ¿no? Y muchos de los síndromes de estas personas o muchas veces sus hábitos o digamos algunas de las creencias limitantes que acompañan en las familias, también las heredamos, pero si no somos capaces de verlas, ¿no? Y tener una mirada pues una mirada sincera, ¿no? Es decir, bueno, pues estas historias pasan, hay historias muy fuertes en todas las familias, ¿no? Y quién no las tiene, ¿no? En mi historia hay asesinatos, hay situaciones tremendas, ¿no? Y sin embargo, esas historias, yo creo que el transgeneracional es importante revisarlo para saber, ok, esto es lo que ha pasado. Hay miedos que no son nuestros y sin embargo están ahí. O hay veces que atraemos personas en nuestra vida que quizás no tendríamos que atraer, pero seguimos atrayéndolas en nuestra vida porque hay una serie de patrones que vamos repitiendo. Y si no somos capaces de ver de dónde salen esos patrones, a veces hacerse esa pregunta, bueno, pues ¿por qué atraigo personas violentas a mi vida? ¿O por qué quizás no tengo una buena relación con el dinero? ¿O por qué me da miedo emprender? ¿No? Es decir, si pudiéramos hacer un estudio de todo esto que nos ha pasado, pues quizá veríamos que en nuestra familia alguien perdió muchísimo dinero o le salieron mal los negocios y Mm. esos miedos han ido viajando en nuestras familias. O cómo nos han hablado nuestros padres a veces, no, pues no, cógete un trabajo súper seguro, no vaya a ser que, ¿no? Y viene quizá por eso, porque esas historias nos están constriñendo. Entonces, las historias también nos pueden limitar. Y mi invitación es que esas historias nos empoderen como personas. Es decir, ok, esto ha pasado, lo acepto, pero yo cambio mi narrativa y yo tengo que cambiar la historia. Y la escribo. Y la escribo desde otra mirada de posibilidad, la mirada de oportunidad, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que estamos haciendo las nuevas generaciones, ¿no? Pues crear una mejor historia para no seguir repitiendo las que ya han pasado. Ujú. Claro. Sí, bueno, a veces, bueno, no es fácil tampoco hacerlo, exacto, ¿no? Y hay que saber bien cómo hacerlo. Hay viendo en tu página una frase tuya que dices, es el momento de dificultad cuando hablas de las tutorías, ¿no? De la tutoría, o sea, que la tutoría se vuelve importante como terapia, ¿no? Y te pregunto a partir de ello, ¿qué aconsejas a mujeres que las circunstancias no le han sido para nada fáciles? Muchas mujeres o son migrantes o muchas mujeres pues pasan dificultades en temas laborales o violencia o etcétera, ¿no? Que tienen escasas oportunidades, ¿no? ¿Qué le aconsejas a ellas? Porque yo sí creo y creo que todas aquí creemos que es muy importante las mujeres referentes, ¿no? Pero a veces ellas pueden decir, bueno, ella tenía más posibilidades que yo o más oportunidades que yo. ¿Qué les dices a ellas para que puedan salir de donde ellas están? Lo que he visto en mi vida es que las oportunidades se crean. He visto personas hacer lo imposible posible. Yo trabajo en un programa que se llama Empretec de mujeres en países en vías de desarrollo muy complicados. Es decir, quizá mis circunstancias, el haber nacido en Europa, ha hecho que tenga opciones que otras personas no tienen. Pero eso no significa que yo no haya visto personas en Burundi, en Ecuador, en Jordania, hacer cosas maravillosas y magníficas. Ellas han creado sus oportunidades cambiando su manera de pensar. En lugar de contarse la narrativa de que no se puede, que difícil, y fíjate, soy una víctima de las circunstancias porque he nacido aquí o en una familia o una religión. He visto una mujer haciendo una escuela de robótica en Jordania, ¿no? Ujú. Y viniendo de un país tan restrictivo. Ya ha creado una escuela de robótica y ahora hace poco acaba de irse a Dubái a montar la segunda escuela. Entonces, no podemos decir que unas personas tienen más o menos oportunidades. Sí, es así, pero también uno crea sus propias oportunidades y el hecho de tener referentes nos ayuda también, nos inspira. Es decir, yo he leído muchísimas biografías, o sea, cuando yo crecía, a mi alrededor no tenía personas que
tuvieran la misma apariencia física que yo, que consiguieran cosas. Todo lo contrario, todos los ejemplos que yo tenía eran mujeres pues que limpiaban casas, como mucho tenían un pequeño negocio de peluquerías para hacer trenzas y poco más. Y sin embargo, yo he tenido que pensar que se puede para poder hacerlo, ¿no? Entonces eso también creo que es importante, pues que ahora tenemos, gracias a Dios, la tecnología a nuestro alcance y no necesitas estar con una persona en un mismo espacio para que esa persona te inspire. Yo he hecho tutorías y mentorías para personas que viven en lugares recónditos y prácticamente con poquísima tecnología, ¿no? Pero con un teléfono hoy por hoy todo el mundo puede funcionar y se pueden inspirar en personas, en historias y el tener acceso a un libro, ¿no? Un libro que te puede cambiar la vida, ¿no? Porque yo he leído biografías de mujeres sorprendentes y eso me ha dado una fuerza en mí de decir, ok, estas mujeres también empezaron desde cero y muchas con menos oportunidades que yo y sin embargo han salido adelante, ¿no? Y yo creo que esas cosas son muy importantes, que sepamos que la fuerza está en nosotras, no está fuera, está en nosotras. Es importante porque además en los libros de texto, en la mayor, yo creo que en todos los países, pues las mujeres estamos desaparecidas y hay gran cantidad de mujeres que han hecho historia, que han hecho cosas Muchísimas, y no las muchísimas. sabemos. Y nos Exacto. asombramos cuando las descubrimos, ¿no? No, por eso creo que es Representación. importante el hecho de que descubramos a esas mujeres y muchas de esas mujeres están en nuestras familias también, ¿no? Porque es verdad que esas historias a veces no pasan, o sea, mujeres que han roto moldes y que se han quedado viudas y han tenido que llevar a 7, 8 hijos adelante. Es decir, estas historias son muy normales y todos conocemos a alguien en nuestra familia que quizás ella sola ha tenido que sacar a muchos hijos adelante, ¿no? ¿Y qué han hecho estas mujeres? Y han hecho que esos hijos estudien carreras y que cambien las generaciones. Esas mujeres también son mujeres impresionantes y quizás no han tenido educación ni han tenido opciones de crear una empresa, pero han criado unos hijos maravillosos que cambian la historia de la familia, ¿no? O sea que también hay muchas madres y muchas amas de casa que han hecho cosas sorprendentes, ¿no? No solamente empresarias, científicas, o celebridades, ¿no? Que hay mujeres que están ahí al lado y que no miramos muchas veces hacia ellas, pero también han hecho historia. Sí, el otro día, bueno, es un paréntesis, pero hay unas chicas, ¿no? Se llaman periféricas, creo. Y ellas estaban ahora en Navidad, decían, Sí, creo la historia de tu familia o escribo la historia de tu familia, dime de esa tía, esa abuela, tu madre, me cuentas la historia y yo la escribo y la dejo de testimonio, ¿no? Me parece muy bonito, es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero bueno, vámonos un poco, ¿no? Hablando, bueno, sobre las empresas, ¿no? Como dices tú y has dicho tú, las empresas diversas, sin duda, son más competitivas, ¿no? Y aquí voy a dejar a Roser, ¿no? A Roser Méndez para que tiene una serie de preguntas bien interesantes, además que ella es una experta en todo este tema de la inclusión y de la equidad en las empresas, así que voy a darle el micrófono a Rusel. fenómeno. Gracias. Gracias. Priscila, un placer poder charlar contigo aquí y gracias por estar aquí con nosotras, ¿eh? La verdad es que, como te has dicho antes, todas estas heroínas anónimas son las auténticas que abren el camino, ¿no? Las que Total. realmente han roto muchas barreras y han permitido que todas las que venimos detrás podamos ir avanzando, ¿no? Todas y todos. Que también es ese cambio, Exacto. ¿no? También en muchos hombres que cuando han tenido una experiencia similar, su percepción también es mucho más inclusiva, más diversa y más equitativa, ¿no? Porque lo han vivido y eso es también muy Exacto. bonito. ¿Cómo afecta eso también a las empresas, ¿no? Porque ya sabemos, lo dicen los informes, también lo has repetido, lo repetimos todos, que cuantos más diversas, sin duda son más competitivas. Cuantos más diversos los equipos de trabajo, más innovadores, ¿no? Y al final siempre acabamos con una mejora en la productividad. ¿Cuáles son esas claves para que funcione la inclusión e igualdad en las empresas? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en empresas españolas, grandes marcas, trasladar toda esa teoría a la práctica, ¿cómo se hace? Y no solo ahí, sino en un continente como África,
o antes comentabas tú, ¿no? Como Jordania, ¿no? Cómo evitamos ese purple washing y hacemos que realmente haya ese cambio, ¿no? Bueno, pues lo primero tenemos que entender qué es la diversidad y por qué es tan complicada la diversidad, ¿no? Todos tenemos una, unos sesgos inconscientes, ¿no? Yo hago un ejercicio muchas veces, ¿no? Que ahora no lo voy a hacer, pero lo he hecho en todas las partes del mundo y siempre sale el mismo resultado, ¿no? En el sentido de que al final lo que viene a decir esto es que todos tenemos una serie de sesgos que tenemos que aceptar y que Mm, existen y que la diversidad es como un músculo, que la tenemos que trabajar todos los días y que no es natural en el ser humano ser diversos y que nos encante. Por lo tanto, en las empresas no es natural que nos guste. La teoría de la identidad social nos muestra que nos gusta la gente que se parece más a nosotros. Por lo tanto, la gente que emplea personas tiene una tendencia a coger personas que se parecen, aunque desde la teoría parezca fantástico y que nos guste tener un equipo súper diverso y todo eso. La mente quiere hacer su parte y la mente va a hacer que al final de una manera u otra nos estamos más inclinados a personas que tienen los mismos valores o que se parecen más físicamente incluso a nosotros, ¿no? ujú. ¿Cómo podemos trabajar la diversidad? Pues desde luego, primero aceptando que todos tenemos sesgos, tratar de entender esos sesgos. Hay que a veces que nos mentimos tremendamente y queremos ser súper abiertos y todos decimos que sí, que nos encanta, pero no es verdad. Entonces, la diversidad hay que trabajarla desde la columna vertebral de la empresa. O sea, yo veo que los departamentos de recursos humanos hacen un montón de actividades, pero el liderazgo de la empresa no está en estas actividades. Entonces, si la cabeza de la empresa no está en estas actividades y en todas estas talleres de diversidad y de inclusión, pues no tiene ningún sentido, porque al final esto es simplemente para poner un check, ¿no? Mira qué modernos somos, aquí somos Para diversos todos. todos, ¿no? Entonces Una yo campaña de creo marketing. que lo primero que hay que hacer es ser sincero y ser honesto con nosotros mismos. Es verdad, entendemos la diversidad, queremos comprometernos con la diversidad porque si nos comprometemos, nos comprometemos. Entonces hay que trabajarla desde todas las partes de la empresa y no simplemente darle a los empleados una vez al mes. Mayo, mes de la diversidad y celebramos todo, fenomenal. Pues no, o el Día Internacional de la Mujer, se hacen un montón de programas y luego ¿qué pasa el resto del año? Nada. Entonces yo creo que ahí es un ejercicio de compromiso con y esto tiene que estar en la cultura de la empresa. Entonces, para mí la fórmula es la cultura de la empatía, de la colaboración, ¿no? Exacto, y de la confianza. Si esas tres cosas no están, porque yo debo de confiar en mis equipos para que ellos se sientan incluidos también. La diversidad es que te inviten a la fiesta e inclusión es que te saquen a bailar. Pero, Mm, ¿cómo me sacan a bailar? O sea, quiero estar cómodo, quiero que me hagan sentir que pertenezco, porque mucha gente no está incluida y ni se sienten que pertenecen a una empresa. Están ahí, pero nadie ujú. les pregunta realmente si se sienten parte de la empresa. Entonces, yo creo que eso es también importante, ¿no? Hacer el reversing mentoring. O sea, vale, las personas diversas que sean las que mentoricen al resto del equipo. ¿Cómo quiero que se me trate? Si tengo diversidad cultural y soy musulmana o soy africana, ¿cómo quiero que me tratéis? ¿No? No como un monito de feria de, oh, fíjate, mira qué diversa es, ¿no? O una persona que tiene una discapacidad quiere que le miren a los ojos, ¿no? Y que no se le trate diferente o con pena. Es decir, que yo creo que eso Claro. es muy importante, que eso lo tengamos claro y que cuando hablamos de equidad es eso, ¿no? Es decir, que todo el mundo se sienta parte e incluido y que sintamos que realmente estamos todos contribuyendo a la empresa de la misma manera. Y para eso tiene que cambiar la cultura de la empresa. Si la cultura de la empresa no cambia y no está comprometida, por mucho que nos pongamos esos planes, pues se quedan en eso, en planes. Exacto, ¿no? Parte desde arriba siempre, ¿no? Es como un paraguas en el cual va bajando todo a Exacto. penetrante. Cuando cambiamos ADN de una empresa, esta cultura organizacional no se hace en una semana. Exacto, eso es todos los días la trabajamos. Claro, la cultura de la empresa y también tenemos que partir de la educación, ¿verdad? Esto es lo que iba a decir yo, Porque La formación es fundamental, sí. Y nos porque formamos en la diversidad todos, ¿no? O sea, todas las partes de la empresa se deben de formar en la diversidad. Yo tengo un ejemplo de una empresa tejana de petróleo y que tienen un equipo súper diverso, ¿no? Y entonces en una de las plantas en África tenían muchos problemas para que el talento local subiera de puestos.
Y era porque existía esos sesgos de que la gente en África no quiere trabajar, que fíjate que son vagos, que no tienen ningún tipo de ambición ni de interés, ¿no? Entonces, durante muchos años, ninguna de las personas locales ocupaban estos puestos de responsabilidad. Y un día, bueno, pues el nuevo equipo de talento decidió que por qué no íbamos personas como nosotros y tratábamos de saber qué estaba pasando. Entonces, lógicamente, pues yo en mi caso soy africana, soy americana y soy española. Entonces tengo esas visiones. Entonces hicimos un trabajo interesante y nos dimos cuenta de que era todo un error de visión absoluto, ¿sabes? Que habíamos partido de una serie de conceptos y que las personas tenían unos conceptos muy predeterminados, pero cuando hicimos trabajos donde lo que hacíamos era que todos nos volviéramos vulnerables, ¿no? Que nos miráramos a los ojos y que hubiera un ejercicio de storytelling y que las personas se conocieran de verdad. Hicimos este ejercicio durante una semana. Todas las personas en ese momento se daban cuenta de que cuando miraban al otro de verdad había mucho más de lo que uno veía, ¿no? Y esto hizo pues que poco a poco, bueno, pues después de 3 años, este personal local, muchos de ellos ya son los que ocupan los puestos de gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque había que trabajar la confianza, la colaboración y la empatía, esas 3 piernas, ¿no? Que son súper importantes. Eso hizo que hubiera un balance en la empresa, de tal manera que ahora, bueno, pues es increíble ver lo que está pasando, ¿no? Dentro de esta empresa. Y como esos, hay casos que podría decir muchos más, pero pongo este porque es un poco más extremo, ¿no? Y de culturas muy extremas, además. Claro, ese trabajo diario, ¿no? Que decías, viene de arriba a Exacto. abajo, nos ponemos a ello, hay una voluntad de hacer Había ese una cambio. voluntad real, exacto. Y ahí estaba desde el CEO de la empresa, que fue el primero en ponerse las pilas, todos los directivos, y además los directivos eran todos expats. Muchos venían de Escandinavia, venían tal. Imagínate las diferencias culturales con el personal, los que están haciendo, sacando el petróleo del mar, ¿no? O sea que ahí lo que hicimos fue juntar a 300 personas distintas y hacer como 3 distintos procesos, ¿no? Primero el liderazgo, luego los cargos medios y luego el resto, y luego juntar a todo el mundo. Y ese trabajo, bueno, pues se hizo, o sea, luego se ha convertido como en un modelo que hemos podido trabajar en diferentes lugares del mundo, ¿no? Claro, claro. Y oye, una pregunta hablando de los estereotipos y los sesgos. Tú que estás acostumbrada a trabajar con marcas de moda, publicistas, marcas de lujo, ¿no? Hay una parte en esta área que a mí siempre me sorprende. Mm. Por ejemplo, porque gran parte de los anuncios de estas marcas, o sobre todo de moda, y quizás sí que hay un sesgo, fíjate, que tenemos que analizar también, suele mostrar que a la mujer siempre se nos puede mostrar semidesnuda, siempre se utiliza el cuerpo de la mujer para atraer, y sin embargo a los hombres están siempre impecablemente vestidos, ¿no? O sí, se presenta una mujer de éxito y la supone acompañada y ratificando éxito a través de un hombre, ¿no? A su lado. ¿Crees que eso está cambiando, que está produciendo un cambio en esos estereotipos? Que estamos no percibiendo que esta cosificación de la mujer no nos lleva a nada y estamos generando o estamos pidiendo a la sociedad otro tipo de anuncios más equitativos. Yo creo que sí, o sea, llevo 23 años prácticamente trabajando en este sector y es brutal cómo ha cambiado. Es decir, antes había un estereotipo súper marcado, o cumplías digamos, el molde o estabas fuera del molde, ¿no? Esto era así. Y muchísimos de los diseñadores españoles que venían aquí y que hacían desfiles y todo eso y todo lo que la industria quería mostrar en la belleza y en la moda era un estereotipo muy marcado de mujer y de una manera determinada. Y ahora esto está cambiando y creo que estamos en un momento súper dulce de la democratización de la moda, de los cuerpos y de las imágenes de las personas, ¿no? Y yo creo que también se está buscando ese respeto a que la belleza está en todas partes, ¿no? Que a mí es como me gustaría que se viera el mundo, ¿no? Mm, Cualquier ser humano es belleza, ¿no? Y mm, creo que tendríamos que verlo de esa manera y no un estereotipo que todavía sigue muy marcado por la mente occidental, ¿no? Entonces creo que eso está cambiando. Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. O sea, no te voy a decir que estemos ya en un momento óptimo total, pero sí que es cierto que ya se va cambiando y que muchas de las personas que tienen influencia en la moda, porque al final es una cuestión de utilizar tu influencia bien, están cambiando también estos estereotipos y las personas de peso
pues en esta industria pues están cambiando un poco esas narrativas, unas narrativas que antes eran imposible más o menos de cambiar porque si no estabas fuera del mercado, ¿no? Pero ahora te estás abriendo a otros mercados y otras personas que piensan y todo el mundo quiere sentirse incluido, ¿no? Y ahora el cliente tiene mucho más que decir que antes. Creo que fíjate, nosotros somos el 80%, ¿no? Exacto. Tenemos la capacidad de decisión, ¿no? Tenemos un mercado, no somos un nicho, sino que somos un mercado que ocupa el 80% de la población, ¿no? Entonces, en el tema del consumo, porque si no se ignora de esta manera, ¿no? Si sigues dirigiendo ese 20% que son los hombres, ¿no? Con Bueno, anuncios pues para atraerlos a ellos. yo A creo que esto comprarnos irá cambiando porque además el poder de compra y de... Esto tenía su sentido antes porque eran los que compraban o los que daban el dinero para comprar, pero es que ahora mismo este sentido de independencia que tenemos hace que nosotras podamos gestionar nuestras finanzas y nuestras decisiones de compra, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo también de todas nosotras, ¿no? Yo siempre digo que más que quejarnos de cómo está la situación, que desde luego la cambiemos desde nuestras decisiones, ¿no? O sea, podemos decidir, mira, pues con esta marca no quiero ir porque no me está representando. Es decir, que también creo que tenemos que tomar el testigo en estos casos, ¿no? Y creo que se está haciendo porque hay mucha presión social ahora y mucha presión también de las mujeres, ¿no? De, y no solamente la presión de las mujeres, sino que también se está viendo todas esas cifras, ¿no? Que hay detrás del poder de las mujeres, ¿no? Y entonces, evidentemente, creo que todo esto, pues sí, poco a poco vamos lográndolo, ¿no? Ahora, Priscila, en cuanto hay algo que tú has dicho en una entrevista sobre África, ¿no? Y comentaste es que en Europa vemos a África como un país, sino como un continente, ¿no? En lugar de verla como un partner, la vemos como una persona a la que hay que salvar, que es un poco lo que estabas diciendo antes también de la inclusión, ¿no? Cuando estabas Ujú. hablando de la inclusión. ¿Cómo es la África de hoy, esa que debemos ver como un partner, ¿vale? Y cómo sobre todo la situación de la mujer, y me refiero sobre todo en lo que se refiere a su empoderamiento económico y financiero. Bueno, pues la mujer en África sostiene la economía en realidad, porque son las mujeres las que realmente se ocupan de sus hijos. Yo he hecho muchísimos proyectos sociales en África y siempre decimos que cuando tú sostienes a una mujer estás sosteniendo a un pueblo entero, ¿no? Porque las decisiones que se hacen son para la familia. La mujer que recibe dinero, y sobre todo muchas de las sociedades que son polígamas todavía en África, pues el dinero va para esa familia. La mujer va a priorizar a sus hijos, su educación, el que coman mejor, el que tengan acceso a la sanidad. Entonces, bueno, pues cuando realmente estos proyectos son proyectos para empoderar a las mujeres, se empoderan a los hombres también, porque toda esa gente se beneficia absolutamente de todo. Así que yo creo que África pues está muy mal entendido por la mayoría de personas, ¿no? Porque viene una imagen todavía de los años 80 con los niños con la barriguita inflada y en las imágenes que nos llegaban de África y todavía sigue habiendo unas imágenes que no son siempre las positivas, no nos enseñan la tecnología. Es decir, yo he visto mujeres haciendo fibra óptica en Sudáfrica y haciendo programas impresionantes. He visto empresarios magníficos en Ruanda, un país que no tiene recursos naturales como en otros países y sin embargo el emprendimiento es una manera de vivir. Ya han creado muchísimas empresas y son un motero económico importante, ¿no? ¿Qué imagen nos viene de Ruanda? Bueno, pues el genocidio. Mucha gente todavía sigue pensando en esto. Estos son los años 90. Pero Ikigali es de las ciudades más limpias, más seguras, donde puedes ir perfectamente en mitad de la noche andando y no te pasa nada, ¿no? Bueno, pues África tiene 54 países con muy diferentes casos, diferentes economías. Y creo que la mujer tiene un papel súper representativo. Hay mujeres con un poder tremendo económico y también político. En muchos países de África hay más parlamentarias que en países europeos, ¿sabes? Y eso no se sabe. Y tienen acceso a la política. Y hemos tenido muchas africanas presidentas, ¿no? En Liberia, en Malawi. Es decir, que hay países que han tenido mujeres presidentas. Y esto no ha pasado en otras partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos todavía no hemos tenido una presidenta, ¿no? O sea, que yo creo que a veces la imagen que se tiene de África, una África retrógrada, pues no es así. Es una África innovadora, con muchísimas ideas, con personas con muchísima energía para hacer cosas. Es una África joven y creo que esa África es la que yo veo cada vez que voy
y la que me gusta que la gente vea conmigo, ¿no? Y creo que también tenemos muchos valores que aprender también de África, ¿no? Esos valores que a veces estamos perdiendo, como son los valores de la familia, el valor del respeto a los mayores, ¿no? Que para mí eso es tan importante, ¿no? Como vemos a nuestros mayores, cuidamos de ellos, les respetamos. En África, el mayor tiene un poder increíble y esa experiencia y esa sabiduría que es innata por los años que has vivido y que has estado, pues sigue respetando, ¿no? Y yo creo que esos valores está muy bien que los rescatamos también en una sociedad que muchas veces estamos un poco perdidos, ¿no? No ¿Mm? sabemos muy bien dónde vamos, Sí, es que corriendo los tenemos que todo el rescatar. día. Inputs. En una sociedad donde lo que es el edadismo, ¿no? Lo que tener cada vez más edad es como que un crimen, ¿no? O sea, está penalizado Eso de completamente que en la no sociedad. podamos tener arrugas, que tengamos que estar perfectas a cualquier edad, ¿sabes? O sea, es que es una presión brutal, sobre todo para la mujer, y sin embargo la mujer africana no tiene esa presión, no tiene que tener la presión de tener un peso perfecto, no tiene que tener la presión de si tiene el pelo blanco o no. Ahora se mete la gente porque no puedes ya ni siquiera tener el pelo como te dé la gana o hacer lo que te dé la gana. Es decir, creo que todo esto en África no existe y se respeta los años. Y lo entendemos mejor, o sea, cada año es una bendición el estar en esta tierra, ¿no? Y no tiene que ser un castigo, ¿no? Cuando hay gente que no quiere ni celebrar su cumpleaños porque siente que tener edad, pues no sé, yo me encanta cumplir años, o sea, ojalá pudiera cumplir 100, ¿sabes? Pero no quiero cumplir 100 pareciendo una de 20 porque eso no es normal. Exactamente, exactamente. Y Ahora, por qué, Alicia, volviendo al tema este de África, porque realmente sí que es verdad que hay como un estereotipo plantado en la cabeza de la gente no sé por qué con todo lo que nos estás contando sobre África, no logran un poco revertir esa situación. Es como que el continente en sí tiene este problema de una visibilidad un poco negativa y entonces por tanto no podemos ver todas esas mujeres que están haciendo grandes cosas y que podrían ser ejemplo para mujeres que están fuera de África, seguramente, por lo que nos estás contando, ¿no? ¿Por Mira, hay qué? un ¿Por libro qué? que ha sacado una amiga mía que se llama Raquel Rodríguez de Bujaldón, que se llama Mujeres de Ébano, ¿no? ¿Mm? Acaba de sacar este libro y este libro habla de estas mujeres que desde sus posiciones están cambiando África y lo están haciendo desde ahí, porque a mí cuando me dicen eres filántropa, digo, vamos a ver un momento, esta palabra es muy grande a veces, ¿no? Porque yo estoy en mi posición en Nueva York y voy a África de vez en cuando, pero el vivir allí todos los días y hacer ese trabajo, estas mujeres de ébano sí que lo están haciendo in situ. Ujú, Estas sí que son campeonas, ¿no? mm, Y estas necesitarían tener más visibilidad. Pero ¿qué pasa? Yo igual la tengo porque estoy en el exterior y claro. ya está. Pero estas mujeres todos los días están en el campo, son doctoras, están enseñando a las personas, están haciendo operaciones gratis, están haciendo de todo. Y estas mujeres no se hablan. ¿Por qué? Porque no nos interesan esas historias. Las historias positivas de África, o sea, a la gente no les interesan del todo, ni tampoco hay, digamos, mecanismos o sea, al final, pues las empresas más grandes de media, o sea, de lo que es la Mm, prensa, pues mm, son las que son, ¿no? Y en África no hay tanta prensa que pueda salir al exterior y cuenta esas historias, pero están esas historias, ¿no? Y cuando ujú. las ves, están ahí. Entonces, bueno, pues gracias a Dios hay algunas mujeres que están escribiendo de estas otras mujeres que sin conocerlas mucha gente, pero hay profesoras, hay mujeres maravillosas que están inspirando a otras mujeres. Porque viniendo de lugares que no os podéis ni imaginar, que no hay agua corriente ni electricidad, estas mujeres han conseguido becas, se han ido a Europa y han regresado, pudiendo tener la opción de quedarse en Europa o en Estados Unidos, que han ido en universidades magníficas y les han ofrecido absolutamente todo. No, han vuelto y se han puesto a trabajar en el continente para su continente. O sea que sí que hay unas grandes campeonas allí que están haciendo muchísimas cosas, pero nadie habla de ellas. Y hombres también, ¿eh? Mujeres y hombres, porque hay hombres muchísimos y gente de la diáspora que ha venido a estudiar, incluso ha nacido como yo fuera Fuera. y han decidido volver y hacer trabajos impresionantes. Hay muchísimo empresario jovencísimo, de menores de 30 años, haciendo grandes cosas en África, hombres y mujeres. Pues sí, que es poco muy sabemos, interesante ¿no? esto. Que poco sabemos Sabemos tan poquito, claro, por eso es súper interesante o sea que me encantó esta parte de África porque realmente yo desconozco
África y me parece súper potente lo que estás diciendo, Visila. La verdad que da como muchas ganas de conocer África y las Yo mujeres me de... voy, ahora el viernes me voy a Kenia y me voy con un grupo, ¿no? Mm, Y voy con 20 personas que quieren ver África desde otra perspectiva. Pues este proyecto está generado por un hombre. Es un ujú, hombre de la comunidad Masái, una comunidad donde los hombres son los que tienen todo el poder, pero él empodera a mujeres a través de las artesanías masáis. Se ha buscado la vida, estuvo durante 6 años andando desde lo que es Masai Mara, que son 6 horas en coche, andando, mm, para buscar ayudas, que al final ha encontrado una gran amiga mía, que es con la que hago el proyecto, para crear poder a las mujeres, porque él decía, a mí el que me paga el colegio es mi madre. Su padre tenía un montón de mujeres y se dedicaba a ellas, pero su madre es la que le pagaba todo, la que cuando él no tenía zapatos le compraba zapatos, por eso él decidió que iba a apoyar a las mujeres. Este proyecto, que ha empezado con 300 mujeres, ya lleva 3.500 mujeres, tanto de Kenia como de Tanzania. Esta ha sido por un hombre. Es mm. decir, que también necesitamos hombres que nos apoyen, ¿no? Es decir, muchas de estas mujeres con las que yo hablo están casadas y tienen hombres que les están apoyando para poder hacer esto. Este hombre ha cambiado la manera de pensar. Todos sus amigos le decían, estás loco, ¿por qué estás ayudando a estas mujeres? Se nos van a rebelar, vas a conseguir que no nos hagan ni caso. Estaban todos pensando que este había perdido la cabeza. Pues ahora le apoyan al 100%, porque se han dado cuenta de que toda la comunidad se está beneficiando. Estos hombres, de hecho, empezaron a apoyar a sus mujeres, a ayudarlas, quedándose con los niños para que acabaran los proyectos y los plazos para fabricar esas sandalias o esos abalorios o todas esas joyas que van al exterior para venderse. Proyectos así existen y estas mujeres están cambiando sus vidas, pero también la dinámica entre las relaciones hombres y mujeres, ¿no? Esto está haciendo que también haya menos violencia de género al final. Se Ujú. empiezan a ver con ojos de respeto. Es decir, estas dinámicas se pueden cambiar. Estoy súper segura. Y estos proyectos, pues yo quiero que la gente vaya y los vea. Entonces viajan conmigo y los ven, los viven, ¿no? Ujú. Desde cerca. Entonces, bueno, es algo que hago continuamente y este viaje lo llamamos el viaje del guerrero interior porque nos vamos a meditar en la sabana y a Mm. cruzar la sabana andando como los guerreros para venir con más fuerza, ¿no? Porque al final necesitamos todos fortaleza mental para toda esta vida de incertidumbre donde todos vivimos, ¿no? Sin saber muy bien cómo cambia el mundo y también de tener ese silencio interior y esa paz interior que al final es lo que nos va a ayudar porque vivimos una vida de estrés absoluto donde pues las que somos mujeres empresarias sabemos los hijos, la casa, esto, lo otro, y Mm. vivimos todas con ese complejo de superwoman, ¿no? De que tenemos que llegar a todo y no es posible, hay que parar, ¿no? Entonces, bueno, Mm. pues esta parada la vamos a hacer en Kenia, en este caso. Qué bello, qué bello. Y es que evidentemente la igualdad no la podemos conseguir solas, las tenemos que Eso, conseguir con los hombres. Necesitamos a los exacto. hombres. Esto es un trabajo de equipo, de Ujú. Trabajo de todas las equipo personas. conjunto, es un win, ¿no? Es un we, exacto. Y, bueno, me encanta, me encanta. ¿Cómo se llama este proyecto que cuentas? Este proyecto se llama ATCAM, la organización que lo organiza es una mujer con líder Masái, ambos han unido fuerzas para trabajar y es una mujer de Alicante maravillosa, Rosa Escandel, una visionaria a la que tendréis que entrevistar sin duda, porque es una mujer impresionante, de las mujeres más increíbles que yo he conocido en toda mi vida, que además ha hecho un montón de programas de inserción para mujeres de la cárcel, mujeres de la calle, para apoyar todo tipo de mujeres, ¿no? Y lo hace desde el alma y del corazón. Y creo que como ella hay muchas mujeres en este mundo, pero como digo, sus historias a veces no se conocen, ¿no? Entonces yo creo que como visionarias, pues espero que rescatéis a muchísimas mujeres sus historias, ¿no? Para que las otras mujeres puedan conocer que hay muchas mujeres haciendo cosas maravillosas en el Sí, mundo. qué bello, qué bello. No, me encanta. Y bueno, Vistila, una pregunta, ¿qué le recomiendas a esas mujeres normales y corrientes, mujeres emprendedoras, mujeres que están empezando para hacer de esa marca, para entender que son una marca, ¿no? Mm. Que ya hacer esa marca personal poderosa? Ujú. Dinos 4 claves. Mira, pues lo primero que hay que hacerse es una pregunta muy importante. ¿Tú te comprarías? ¿No? Es decir, esa es la gran pregunta, porque la mayoría de mujeres nos vemos mucho más pequeñas de lo que realmente somos
Y fíjate, cuando a una mujer le das un elogio, enseguida dice, no, eso tú que me ves con buenos ojos, ¿no? O sea, Sí. nos cuesta, o sea, nos cuesta vendernos. Entonces, creo que tú no puedes construir una marca personal cuando tú misma no te comprarías. Y para comprarte tú te tienes que vender bien. Entonces, yo creo que una clave es esa y luego hacerte las preguntas, ¿no? De qué quieres vender y cómo lo quieres vender, ¿no? Y hacerlo desde la absoluta seguridad de que no hay nada malo por ser buena en tu trabajo, ¿no? Esa falsa modestia de no, no, fíjate, no, no. O sea, tenemos que quitarnos esa falsa modestia y desde luego aceptar que, bueno, una cosa muy diferente es ser arrogante, que significa que estás por encima de los demás, y otra cosa es que tú aceptes que eres buena en tu trabajo, que tienes una experiencia y que la vendas. Y que la vendas desde la absoluta tranquilidad, ¿no? De saber que, oye, pues te lo has trabajado, pues celébralo. Y otra cosa muy importante es que lo celebremos también, ¿no? Que no nos dé tanta vergüenza el celebrar nuestros éxitos, que los contemos para que otras mujeres también nos vean y digan, jo, pues oye, lo celebra. Que no nos siente como, me estoy haciendo presumida, ni mucho menos. Eso no es presumir, eso es celebrar lo que hemos hecho, ¿no? Lo decimos con boca pequeña siempre y de esa manera pues ni nuestras hijas se van a enterar realmente de lo que hemos hecho. Entonces yo creo que es súper importante que lo celebremos y que nos celebremos entre nosotras, ¿no? Y sobre todo pues que pongamos la escalera para que otras suban, ¿sabes? Es decir, necesitamos visibilidad, porque si no hay visibilidad, pues no hay marca. Al final las marcas están ahí porque las vemos y para eso nos tenemos que hacer visibles, ¿no? Y para ser visibles tenemos que contar nuestra historia y ser storytellers, todas de nuestra vida, ¿no? O sea, que eso serían mis claves principales, ¿no? Y dejarnos del perfeccionismo y del síndrome del impostor que nos hace mucho daño y no estamos ayudando así a nadie, ni nos estamos ayudando a nosotras ni estamos ayudando a las mujeres que vienen detrás de nosotras. Qué bello. Me gusta mucho lo que dicen ahora, que no es el síndrome del impostor, sino la curva de aprendizaje. Exacto. Cambiemos esa narrativa, ¿no? Exactamente, no hay fracaso, hay aprendizaje. Bueno, qué bella entrevista, me Sí, encantó. la No verdad es sé que sí. si Andrea y Roser tienen alguna otra pregunta. Muchas, pero no nos tenemos tiempo, así que Sí, no vamos a hablamos en extender otro esto mucho capítulo. más. A mí, yo realmente rescato de Visila esta am, que ama sus raíces y que lo muestra, que no tiene, digamos, ningún empacho en mostrar sus raíces y sacar la fuerza desde esas raíces y mostrar su tierra, que seguramente también le costará su trabajo hacerla visible. Menos mal que te tienen a ti, Visila, para darle visibilidad también a todas esas mujeres que hacen grandes cosas y que solo vemos, no sé, el 1% de las mujeres que hacen grandes cosas. Y realmente hay esas suma de muchas acciones que hacen esas mujeres desconocidas por todos, realmente que fuerza que trae, ¿no? Esa historia, la verdad, me gustó Pero hay que muchísimo. contarlas, como dices, ¿no? Hay Sí, que me gustó contarlas y muchísimo eso, que lo cuentes desde ese aspecto de armar las raíces. Yo es que creo que la historia de cada mujer es la historia de todas, ¿no? Mm, Entonces no tendríamos que vernos como separadas las unas de las otras. Estamos todas en lo mismo, todas queremos lo mismo, queremos ser felices, queremos cumplir nuestros sueños, queremos vernos bien. Lo que me he dado cuenta es que da igual en qué lugar del mundo esté, las mujeres todas queremos exactamente lo mismo. Y da igual nuestra cultura, nuestra clase social, al final. Yo creo que el ser humano es más o menos todos tenemos los mismos sueños, ¿no? es bueno, pues verdad. muy bella la Muy bien. entrevista, muy emotiva, me gusta, me Sí, encanta también mucho, sobre todo este tema de las raíces, este tema de conocernos y ese tema de la fuerza, porque como dices tú, pues todas necesitamos mucha fuerza y sacar esa fuerza que tenemos todas de adentro, y sobre todo la sororidad. Tenemos que Claro. apoyarnos todas y dar visibilidad a todas las mujeres que hay alrededor nuestro. ujú. Así que Bueno, bueno, pues nada. muchísimas gracias. Gracias. Espero muy pronto tener la oportunidad de veros en persona y Sí, nada, ojalá que lo sí. que os pueda apoyar, contar conmigo, de verdad que sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Visila.
Seguramente pues, nos gracias, veremos un pronto. placer. Tiempo y ya te enviamos la entrevista. muy bien, muchas Exacto, y buen gracias. viaje. Chao, Gracias. chao. Hasta Hasta luego. Adiós, luego, gracias. gracias. Chao. Gracias. Listo.